Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy. Es viernes 11, 7 de la noche. Un verdadero privilegio para mí poder presentar con ustedes un programa del calibre de Conversando con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona está muy versado de los acontecimientos que están sucediendo en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos, y es importantísimo darle seguimiento a las palabras de él, escucharlas, compartir el programa es muy importante para que esta información pueda llegar a tantas personas que podamos ayudarle a abrir los ojos sobre lo que está sucediendo aquí. Si usted está con nosotros por primera vez, como siempre decimos, bienvenido. Para nosotros es un privilegio contar con usted. Le invitamos a que se suscriban con nosotros aquí en el canal y que evidentemente active los algoritmos que ofrece la plataforma, la manito arriba, la campana. Eso ayuda pues a que estemos en pleno contacto cada vez que subamos material de esta calidad, de este orden, de esta importancia pública para el esfuerzo que hacemos aquí por difundir estas verdades que están sucediendo. Nuevamente, por favor, suscríbanse, compartan el programa y sin más dilaciones pasemos inmediatamente a conversando con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo Conversando con el doctor Frank de Varona. Hoy, viernes 11, 7 de la noche, es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes y compartir toda esta información que nos trae el doctor Frank de Varona. Frank, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Y bienvenido. Bueno, estoy bien y muchas gracias por seguirme invitando a tu programa, que cada vez tiene más personas que lo escuchan, que lo miran. Esto sale en muchas plataformas, así que lo que se discute aquí, cientos de miles lo pueden escuchar, ¿no? Es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Sí, y sobre todo es que pensábamos que todos estábamos brillando en un carrusel, tú sabes, Cenicienta hacia un mejor destino, más momento, pero cada vez encontramos cosas más turbias, todas estas cosas que tú has estado publicando, especialmente sobre lo del secretario del Tesoro, y en fin, hay tantas cosas que hablar que el tiempo no lo va a dar, pero evidentemente hay que empezar por algo, y tú tienes una información que tiene un valor extraordinario para tantas personas que a través de esta plataforma no están buscando información de cómo se hace un pastelito de guayaba, sino que de lo que está sufriendo en este momento la nación y las esperanzas que nosotros tenemos en todo esto. Bueno, lo triste de la situación que nos encontramos, y hace mucho tiempo que estamos en esta situación, esto no es que ahora surgió, es que los globalistas del nuevo orden mundial, los tecnócratas que quieren meternos hasta un chip en el cerebro, lo que se llama transhumanismo, cada vez tiene más fuerza. Y si vamos a remontarnos la historia, cuando el gran presidente que tuvimos, Ronald Reagan, fue electo presidente, la primera cosa que hace Reagan, va a ver a David Rockefeller en su mansión, 3.000 o 4.000 acres que tiene por ahí en el estado de Nueva York. ¿Cómo yo, presidente electo, voy a ver a David Rockefeller, que ha sido la persona más mala que ha existido en este país, ha estado en el Consejo de Relaciones Exteriores, creó el Bilderberg Group y creó la Comisión Trilateral, una persona que es un diablo, que ha estado empujando globalismo, empujando todo lo malo que existe en este país? ¿Cómo yo, Reagan, presidente electo, voy a verlo a él? No, tú me vienes a ver a mí, Rockefeller, yo soy el presidente electo. No, vaya. Y por supuesto, Reagan, como todos los presidentes que han existido, todos, incluyendo a Trump, han nombrado el gabinete globalista del nuevo orden mundial. Increíble. La única diferencia es que los demócratas nombran muchos más y los republicanos nombran menos. Pero, por ejemplo, mi amigo, nuestro amigo, porque tú lo conoces muy bien, Fernando Godo, ¿cómo no? ha escrito un libro. Ahí está el libro en pantalla. Yo lo compré enseguida.
porque estuve en un lugar donde él lo presentó. El libro se llama Trump 2017 versus Trump 2025. ¿Se hunde en el pantano o cumple sus promesas? Mira qué inteligente esas dos preguntas. Y lo alarmante, que lo explica él perfectamente, vamos a hablar primero de quién es el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Y a mí no me importa que él esté casado con un hombre y haya adoptado hijos. Eso es su vida personal, que a mí no me importa eso. Pero hasta eso tiene este hombre. Entonces este hombre, nada menos que ha trabajado toda su vida con George Soros. Toda su vida con George Soros. La persona, después de David Rockefeller, George Soros es la más perversa y más daño que le ha hecho a esta nación. Pues bueno, lo que ocurrió en 1992, que le han llamado Black Wednesday, el miércoles oscuro, es como Soros desbarató el Banco de Inglaterra. ¿Cómo es posible que los ingleses dejaron que viviera? Y este también, porque este participó. El que más participó en eso fue Scott Bessent. Y lograron destruir la libra esterlina y ganaron ellos, Soros y este que lo ayudó, $1 billón en 1992. Que $1 billón era todavía más que ahora. Claro. Y yo no sé por qué los ingleses no mataron a estos dos. Porque, oye, si yo soy un país y me desbaratan la moneda, claro, como se la desbarataron a la libra esterlina, no me lo hacen dos veces. Eso lo elimino yo inmediatamente, ¿ok? Los mato a los dos. Bueno, pues no lo mataron. Y Bessent, después de esta, que intervino también ayudando a Soros, fue declarado Chief Investment Officer del Soros Fund Management. Oye eso. No, increíble, increíble. El que estaba a cargo de la finanza de todos los negocios de George Soros. Ese es el secretario que Trump escoge. No había otro que podía haber. Yo estoy asombrado porque esta información que da una luz extraordinaria. Yo creía que este individuo era un individuo de altas luces, que era la panacea, que había sido escogido perfectamente bien, y ahora tú ves que está tan comprometido con el globalismo y con las partes oscuras, que yo lo que no entiendo, o qué es lo que está sucediendo aquí que nosotros no logramos ver, o hay mucha gente con mucho compromiso, pero que Trump, con el mensaje de él, que seguimos siendo adeptos al mensaje, ¿verdad? Yo no le doy culto a la imagen de él como persona, sino al mensaje América primero, Make America Great Again, todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se filtran a ese nivel personas que son negativos? Y que todos nosotros votamos en contra de ellos. Exacto. Y pone Trump a uno de los globalistas más malos que ha existido, que es este hombre. Que cambió después. Está candidateado, o está por lo menos hablado de que en el caso de que remuevan al director de la Reserva Federal, a Bernanke, entonces lo pondrían ahí. Pero bueno, vamos. Sí, lo pueden poner ahí, lo siguen considerando, pero ahora hay otros dos personas que están considerando, uno que es muy bueno y otro que es muy, muy malo. O sea, están considerando, aparte de él, dos más, uno muy malo y otro que es el mejor de todos. Pero solamente pero solamente considerarlo ya es anatema al tema. Claro. Y además te voy a decir una cosa, ¿qué mensaje nos manda a nosotros? O nosotros votamos por el globalismo para que nos oprimiera, para que nos metiera un chip en el cerebro que se llama transhumanismo, que es lo que es Elon Musk, es un transhumanista. Quiere que nos metan un chip en el cerebro para volvernos robots. Eso se llama transhumanismo. Es lo que quiere la gente de Davos, ¿no? Lo que se reúnen en Davos, Suiza, todos los años. Son transhumanistas. Meternos un chip y ya no somos humanos. Ya somos medio robot humanos y somos esclavos de ellos. Y Trump está jugando con esta gente por tu vida. Cuidado, no le metan un chip a él primero. A él es que primero que le meten el chip es a él. Bueno, mira, entonces, vamos a hacer una aclaración aquí. Tanto tú como yo somos trumpistas
a muerte, a Claro, rajatabla. jamás votaríamos por la comunista Kamala Harris, ¿no? Pero tenemos que estar Estamos conscientes de... preocupados, estamos muy Claro, preocupados. Y por supuesto, yo hice campaña para Trump en el 2016 con 200 voluntarios. Yo te mandé un artículo ahí con mi foto dándole a Trump el escudo de la brigada. Ahí te lo mandé para que lo pongas en pantalla después. Ahí está, ahí está. Y entonces, y trabajé en la campaña con 200 voluntarios y le buscamos miles de votos aquí para que fuera presidente. Y 4 años después fui autorizado, lo que se llama surrogate en inglés, surrogate en español, no sé cómo se dice eso, para hablar a favor de la campaña, autorizado por la campaña. Y estuve hablando en la radio, en la televisión, en todas partes. Bueno, tú me ayudaste también en todo eso que yo hacía en ese momento. Pero bueno, esto es algo, como tú dices, no podemos explicarnos. ¿Qué hay detrás de esto? Es que hay que jugar con esta gente, pues son tan poderosos que hasta Reagan fue a ver a Rockefeller. Bueno, entonces fíjate, aparte de esto, Donald Trump y el gobernador DeSantis siempre han criticado a George Soros, a los globalistas del orden mundial. Entonces, ¿cómo podemos explicar lo que está pasando con este Scott Bessent, que se llama, el hombre este del tesoro? Pues bueno, él trabajó con Soros durante años, y Soros ha donado 21 billones de dólares a todas las organizaciones comunistas de Estados Unidos para elegir todos estos fiscales que dejaban salir los presos, que creó el crimen, porque este hombre es el destructor espantoso. 21 billones de dólares para destruir este país, lo da Soros. Y entonces, ¿y cómo sobrevive él siendo un judío en Hungría con los nazis? Porque este hombre tiene 95 años, ha vivido cantidad. Como la gente mala vive más que lo que somos buenos. Bueno, este hombre le daba dinero, recibía dinero para meter judíos en los campos de concentración. Su propio pueblo era un traidor para los judíos. Y claro que sobrevive. Pero ¿qué pasó? Hungría se volvió comunista después que vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo él? Se fue huyendo de Hungría, ¿no? Y ha sido un éxito gracias a Bessent, que trabajó con él todo este tiempo. Y entonces, ¿a quién apoyó Bessent en años anteriores? A Al Gore y a Hillary Clinton. Tú le vas a dar un puesto a alguien que apoyó a Hillary Clinton en tu gabinete, y a Al Gore, el que ha mentido todo el tiempo sobre el cambio climático, ¿no? Algo tiene que haber que nosotros no sabemos, pero tienen que estar tan comprometidos a nivel de problemas que les conozcan a cada quien, tipo Cuba, que Cuba le conocía a cada quien que llegaba ahí, los tenía comprometidos. Tiene que haber algo. Mira tiene que haber algo que no podemos explicar. Pero mira el ejemplo reciente, el de Epstein. De buenas a primeras, Pam Bondi dijo en una de sus alocaciones: aquí arriba de mi escritorio tengo la lista. No me estoy saliendo del tema, no. Pero de buena primera dice, no existe ninguna lista. Entonces, o está la gente comprometida, o aquí nosotros somos unos imbéciles que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Bueno, entonces la que está presa, Ghislaine, esta Ghislaine que está presa, ¿por qué yo estoy preso? Si no hay víctimas, ¿qué hago yo preso en la cárcel, no? Claro. Por cierto, que ella era íntima amiga de los Clinton, fue a la boda de Chelsea Clinton, yo creo que lo que sospechamos fue que el FBI de Nueva York ha protegido a los Clinton, porque el que más voló en el Lolita Express, que era como se llamaba el avión de Epstein, se metía en el avión un mes. ¿Y a dónde iba? A buscar niñas de 13, 14 años por todo el mundo. Y a veces no permitía que el Secret Service lo acompañara para que no hubieran testigos. ¿Quién ha visto un expresidente que no quiere que el Secret Service lo acompañe? Bueno, todo eso es muy extraño y tienen que hacer algo. ¿Y por qué esta mujer está presa si no hay víctimas? Claro. ¿Y dónde está la lista de las personas que participaron en las orgías? Ahora en el avión, en el Lolita Express, o en la isla de las orgías, la isla esa que estaba ahí cerca de las Islas Vírgenes, en esa área de ahí. Él tenía la casa de las orgías, donde llevaban las niñas ahí, las violaban.
o las violaban, whatever, y hacían horrores ahí. Y entre ellos, el más culpable de todo es Bill y Hillary Clinton. Ella también iba ahí con el marido a la casa de las orgías en las Islas ¿Tú te Vírgenes. acuerdas cuando había la serie esa famosa de televisión, en la isla de la fantasía, cuando gritaba el enano Vilchev que decía, ¡el avión! ¡El avión! Venía el Lolita. The plane, the plane. Ay, Me prepárate que acuerdo. ahí viene la metralla para acá. Exacto, pero bueno. Y la otra cosa, él eventualmente deja de trabajar con Zorro, Claro. pero crea otro grupo que es el de él, que se llama Key Square Capital Management. Y Zorro le da a él $2 billones a Scott Bessent para que le Ahí vaya vamos. bien en su nuevo grupo. ¿Cómo este hombre está ahí metido en el gabinete por tu vida? No hay explicación. No. Ojalá que tengamos esto mejor. Y bueno, y de no hablar de Elon Musk. Elon Musk es lo más malo que hay en el mundo. Ha hecho su dinero con China comunista. Es amigo de los chinos. Es amigo de Bill Gates, que quiere reducir la población mundial en 15%. Pero el muerto no lo van a poner ellos. Vamos a poner tú y yo, Claro. los viejos. Quieren eliminarlo porque le costamos dinero en servicios médicos, en las pensiones que tenemos, etcétera, ¿no? Es matar a los viejos, cosa que hizo Cuomo muy bien en Nueva York, cosa que hizo el gobernador de New Jersey, Sí. que lo hicieron en todos los estados, en Pensilvania, este transgénero, que después Biden lo hizo almirante del servicio de salud, el transgénero ese. Ahí está la imagen. Ese es un Ahí asqueroso. está la imagen de ese transgénero de Pensilvania, ¿no? Asqueroso. Asqueroso, hombre, mujer, no sé ni lo que es. Bueno, pues ese hombre tenía a su madre en un asilo en Pensilvania. Saca a la madre de él, la mete en su casa y como hizo como en Nueva York, como hizo el de New Jersey, como hizo la de Michigan, empiezan a meter gente con COVID y los mezclan con los viejitos que no tienen COVID para matarlos. Y mataron en Nueva York, fue espantoso. Entonces, ¿a cómo que es lo que hacen? No le hacen nada, lo despiden porque le tocó un seno a una mujer o las nalgas a una mujer. Y los miles que mató, eso es asesinato. Claro. Nada de eso le pasó. Trump le mandó un barco, hospital que no usó para nada, cogió un centro de convenciones, lo convirtió en un hospital. Jamás como metió a nadie con COVID a esos hospitales para que estuvieran separados. Como aquí en la Florida, el gobernador nuestro nunca mezcló a alguien con COVID con gente en un asilo de gente que no tenían COVID, porque eso es asesinato. Increíble. Y eso le da a ese hombre, y ahora ese es el que se postula en la primaria contra el comunista Zoran Mandani, que es como se llama, Mandani. No solamente él es un comunista, marxista, leninista, como el padre lo es también, que vino para acá cuando él tenía 5 años, y el padre se puso a trabajar en Columbia University, que está podrida de gente mala, ¿no? Sí. Y gracias a Dios que Trump en eso sí está haciendo algo bueno, ¿no? Porque ahora Harvard le va a quitar dinero a todas estas universidades elitistas que atacan a los judíos, que toleran antisemitismo en sus clases. Por lo menos eso sí lo está haciendo muy bien Donald Trump, porque hay que reconocer lo bueno que él hace también, ¿no? No solamente las preocupaciones nuestras que tenemos. Pero bueno, y Elon Musk jamás debió haberlo colocado para nada. Ese es amigo de Gates, está a favor de eliminar a los viejos, está con China comunista, donde hacen las piezas para su carro. Claro. Y Trump le dio un ala increíble, lo tenía todo el tiempo al lado de él, todos los mítines con el gabinete. Mira, que este hombre está haciendo maravillas, ¿no? Óyeme, si igual cada vez que se mueve Trump va el militar con el famoso maletín, al lado ahora también iba Elon Musk, donde quiera que tú veías que se movía Trump, subiéndose del Air Force One, bajándose, montándose en todo, estaba metido Elon Musk. Exacto. Le dio ala a un tipo perverso, globalista del orden mundial, amigo de Bill Gates. Está a favor del transhumanismo. Oye esto, él está a favor que nos metan un chip en el cerebro para convertirnos de por vida en hombres robot y esclavos.
Eso está a favor de Elon Musk. ¿Cómo voy a tener esta persona al lado mío? ¿O es que Trump es tan mal informado que no sabe? Y por supuesto pensaba que iba a ser leal a él. No, esta gente no son leales a él, son leales al nuevo orden mundial, al Estado profundo, a los transhumanistas, a todos los perversos, son leales ellos. Y ahora, por supuesto, Elon Musk ha creado un nuevo partido. Se lo ha traicionado completamente. Y el partido se llama America Party, Partido América en español. Bueno, ¿y qué quiere hacer él con este Partido América? Fíjate qué inteligente. Quiere concentrarse, ahora que vienen las elecciones primarias, ahorita en un año, quiere concentrarse para ganar 2 o 3 senadores de él, que él tumba al que está ahí republicano y meta uno de él. Y hacer lo mismo en la Cámara. O sea, él no tiene que controlar todo el Senado, no tiene que controlar toda la Cámara, porque si él ya tiene 2 o 3 senadores de él y tiene 6 o 8 congresistas de él, cuando la mayoría nuestra es de 3 o 4, claro, pues ya él puede parar la agenda de Trump violentamente, porque no, ya no hay mayoría republicana en la Cámara y tampoco hay mayoría republicana en el Senado. Ya con eso no tiene que coger todo el Senado. Con 2 o 3 que coja, ya perdemos nuestra mayoría en el Senado. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Caos absoluto, ¿no? Los demócratas, y etcétera, ¿no? Y eso es algo que es lo que está haciendo muy inteligentemente, ¿no? Para él ser el que controla todo. Y hay tantos republicanos que no saben defender a los republicanos. Porque los demócratas, sí, esto es malo, pero todos votan igual. 100% votan igual. Entonces tenemos también lo que ha ocurrido en esta ley que pasó. ¿Tú sabes que esta ley que pasó? Las encuestas son que el pueblo americano no la quiere. Oye esto, no la quiere. Porque han oído a los demócratas, todo lo malo que es esto. Y ahora los republicanos tienen que activamente salir a defender la ley, porque si no, perdemos las elecciones del 2023. O sea que eso es algo que los republicanos en todos los distritos de la nación tienen que explicar porque la ley es buena, aunque ahora tengan dudas, va a ser bueno. Si no lo hacen, perdemos. Eso es el problema es que desde el momento que estoy yo parado aquí, que a mí me tachan mucho del profeta del desastre, las elecciones del medio tiempo están súper mal comprometidas. Exacto. En contra de nosotros. Por eso que tú estás mencionando del poder de Elon Musk con su dinero, porque el dinero mueve montaña. Como en nuestra fe, la fe mueve montaña, pero en la realidad donde vivimos, el dinero mueve montaña. Pero la realidad donde está aquí es que si la gente, o sea, si el presupuesto no logra arrancar porque se sigue torpedeando y no logra obtener sus beneficios que sean plausibles para el pueblo antes de las elecciones de medio tiempo, estamos mandados a recoger. Bueno, mira, algo interesante que salió hoy en el Wall Street Journal, en un editorial, está diciendo que la deportación masiva de nicaragüenses, de venezolanos, de cubanos, de hondureños, daña la economía. Oye, para que el Wall Street Journal diga eso, un editorial enorme, el editorial, dando luz y detalle. Entonces, por ejemplo, en Nebraska el otro día, arrestaron a todos los ilegales que trabajaban en un matadero. Aquí no, al americano no le gusta matar reses, el americano de aquí. Entonces todos los mataderos tienen gente ilegal que hace eso, pues lo hacen en sus países, ¿no? Están acostumbrados a ese tipo de trabajo. Pues se llevaron a todos presos, a todos los ilegales que habían ahí. ¿Y tú crees que qué pasó? El matadero cerró, porque no tenía gente que iban a matar reses. Y eso dañó, no hace falta la comida, hace falta carne. Y eso contradice la acción de la deportación. Hay que sacar a todos los delincuentes. A los malos primero y dejen a los ilegales tranquilos, ¿ok? Déjenlos. Porque muchos de ellos han venido aquí con permiso del régimen anterior. No vinieron por su cuenta, vinieron porque era legal cuando ellos venían. Y están haciendo bien. Sí, porque están trabajando en todas partes, ¿no? A todas esas personas. La única cosa buena que ha hecho Trump, porque oyó a los dueños de finca, los que cultivan, que si van ahí y se llevan los ilegales, no hay comida en Estados Unidos.
Entonces Trump dijo, bueno, vamos a dejar que los farmers, ¿no? Que son los dueños de las fincas, que ellos decidan si el ilegal que está ahí es bueno, que lo dejen tranquilo. Fíjate, dijo eso. Y dijo lo mismo en todos los hoteles de Estados Unidos. ¿Quiénes son los que limpian las camas, los cuartos, los pasillos? Todos son ilegales, porque al americano no le gusta hacer eso tampoco. Hacen otras cosas, pero no le gusta un trabajo duro como ese, que tampoco es bien remunerado. Bueno, pues Trump dijo, bueno, a las empleadas de los hoteles haciendo eso, la vamos a dejar tranquila. Chicos, pero hay mucha gente que no están en hoteles y no están en el campo, pero tienen trabajos muy importantes para la economía. Si tú ahora te los llevas todos, como decía el editorial, de la economía se destruye en Estados Unidos, para que el Wall Street Journal diga eso, porque ellos tampoco quieren el país lleno de ilegales, pero tiene que tener cuidado. Empieza por los 300,000 asesinos que el régimen anterior dejó que entrara. Empieza por ello, porque 300,000 personas no se deportan de un día para otro. Claro. Y hay que tenerlo en prisiones, vienen los jueces, etcétera. O sea, como hicimos aquí en Allegheny Valley, que ahí se abrieron las camas para 3,000 personas y ahí van a tener los jueces de inmigración que le hacen el juicio ahí mismo. Y si ellos tienen sus defensores que vayan ahí, los abogados que defienden a los ilegales, pero ahí se decide si lo deportan o no. Y si lo deportan, ahí aterriza un avión, porque esto es en medio de los Everglades, y se lo llevan a sus países. Y bueno, otra cosa que hizo Trump ahora, y que es de risa, ¿ok? Tenía 5 líderes africanos. Uno de ellos de Liberia. Liberia fue un país fundado por los ex esclavos de Estados Unidos. Se ha hablado inglés toda la vida en Liberia. Es el idioma que hablan, inglés. Son todos ex esclavos de Estados Unidos que mantuvieron el inglés. Y le dice al presidente de Liberia, bueno, usted tiene un inglés muy bueno, ¿dónde lo aprendió? Y dice el hombre, en Liberia. ¿En Liberia? En Liberia se enseña inglés. Es que Trump no sabía que en Liberia todo el mundo estudia y habla inglés perfectamente. Bueno, esas son las cosas que a Trump se lo pifió, tú sabes, porque nadie es perfecto, se te puede olvidar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, tenía ahí 5 líderes de África pidiéndole que reciban los ilegales de sus países que están aquí. Y para eso fue la reunión. Pero bueno, también quería mencionar, antes que el tiempo vuela aquí, hay que mencionarlo rápido todo, que hicieron una encuesta en Google de quienes se sienten patriotas de Estados Unidos, quienes quieren este país. El 34% de los demócratas no se sienten orgullosos de ser americanos. 34%. ¡Wow! 53% de los demócratas no se sienten orgullosos de ser americanos. Cuando el 92% de los republicanos estamos súper orgullosos de ser americanos. Y yo siempre digo, yo soy americano, nacido en Cuba. Pero soy americano, he estado toda mi vida aquí, desde que tengo 14 años he estado en Estados Unidos. Y he sido ciudadano desde 1966. Y he ayudado en todo a este país, ¿no? Igual que tú y yo en la prensa. Una trayectoria pública extraordinaria. Y entonces también tenemos la situación que Israel ahora está atacando a los Houthis en Yemen, porque los Houthis todavía le mandan cohetes a Israel. A estas alturas, después que Irán le volaron los 3 lugares donde tenían ucranio, que estaban refinando ucranio. ¿Y qué dice ahora el ayatolla? Hay un ayatolla de Irán que ha hecho un fatwa. Un fatwa es una declaración que todos los musulmanes tienen que obedecer. ¿Y qué dice el fatwa? Los musulmanes en todo el mundo deben hacer que sus enemigos lamenten sus palabras y sus acciones. Aquí tienes la foto de la ayatolla ese, lo tengo aquí en este artículo, que está en el medio. Y entonces, bueno, tú sabes lo que haría yo. Yo mataba a esa ayatolla ya, le meto un cohete donde él vive y lo mato ya. Me estás amenazando a mí de muerte, a él y a Netanyahu, que cualquier musulmán en el mundo tiene que obedecer, asesinar a Trump y asesinar a Netanyahu. Pues chicos, lo mato ya, o le dice Israel, mándale un cohete, mátalo. El ayatolla se llama Nasser Makarem Shirazi. Hizo su fatwa.
lo que se llama un fatwa, que es una orden que da esto a favor del Islam. Bueno, pues mira, entonces la otra noticia, bueno, que ya la estamos dando aquí, es lo que hizo Elon Musk, creando un partido nuevo por completo. Y dice él, yo tengo que poner mi dinero para tener 2 o 3 senadores míos en el Senado, que ya no hay mayoría para los republicanos, y tener 6 o 8 congresistas míos, que la mayoría que tenemos nosotros es de 3. Si él mete 8 de ellos, ya no hay mayoría, ni en el Senado. ¿Qué va a poder hacer Trump si no tiene mayoría en el Senado, ni siquiera en la Cámara? Porque este degenerado, globalista a nivel mundial, que quiere reducir la producción mundial junto con Bill Gates, lo mete él, le da alas, lo tenía todo el tiempo al lado de él. ¿Cómo tú te vas a asociar con alguien así? No, increíble. ¿Cómo tú te vas a asociar con Scott Bessent? Y bueno, de no hablar, podemos seguir hablando de otros sospechosos que hay en el gabinete también. Nos quedan 8 minutos. Déjame despedirme aquí porque tengo un clamor bien fuerte en esto y dejarte a ti para que nos ilumine con esta situación. Yo estoy desconcertado. Yo creo firmemente en el mensaje de Great America, Great Again, Make America Great Again, America First, todo eso. Estoy comprometido y creo que el individuo que está llevando esto adelante es Trump, indudablemente. No soy fan de la personalidad de la persona, no en él, en nadie, sino en el mensaje. O sea, como que dice el dicho, más importante es el mensaje que el mensajero. Pero tenemos una realidad y la realidad es que si este individuo fracasa, fracasamos todos. Así que abra los ojos, esté pendiente, no se deje llevar por los cantos de sirena. Van a seguir hablando mal, van a seguir pensando que el presupuesto es malo, pero hay escollos que nosotros no estamos viendo y estamos en peligro, no estamos bien parados, aunque haya mucho triunfalismo, aunque haya mucha gente con mucha credibilidad creyendo en lo que hay que creer, y valga la redundancia de toda la palabra, realmente estamos en el pantano. Estamos sobre el pantano y si el libro de Godot, que lo dice bien claro, o sale del pantano o se hunde en el pantano, vamos para adelante. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedan unos minutos, son completamente del doctor de Varona. Fran, por favor, danos una iluminación para cerrar el programa. Y esto no termina aquí, tenemos que continuar. Por supuesto que hay que continuarlo, porque esto no... Y nosotros tenemos que analizar la presidencia de Trump objetivamente como periodistas. Las cosas que hace bien, pero lo vamos a elogiar. Y él ha hecho mucho bien. Ha hecho cantidad de cosas muy bien hechas. Pero si está fallando en algo, como periodista investigativo que tú y yo somos, hay que decirlo. ¿Para qué? Para que los que nos están escuchando hagan algo, escriban, protesten. Mira, la otra preocupación que yo tengo, un artículo que te mandé a ti también, es un artículo que salió en New York, que es una revista muy buena, y el artículo era como de 30 páginas, así que yo nada más que te mandé 3 o 4 páginas, pues imposible mandar tantas páginas. Claro. Y el artículo se llama como el tecnofascismo, oye esta palabra, tecnofascismo ha llegado a América empujado por los tecnócratas, que ahora son los que quieren eliminar a los burócratas. Y esto es algo terrible, ¿no? Porque ¿qué quieren estos tecnócratas? Bueno, primero que nada, están a favor de meterte un chip en el cerebro, ¿ok? Eso se llama transhumanismo. Eso es algo que ellos quieren. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan con ellos? Bueno, toda esta gente que era mala antes, que criticaba a Trump todo el tiempo, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, que lo hemos mencionado, el de Google, Sundar Pichai, que es terrible, globalista terrible. Toda esta gente, de pronto, quieren a Trump ahora. Qué extraño, ¿verdad? Dando toda la vida para destruirlo. Estos son los tecnócratas que quieren usar la tecnología para encabezarnos. Mira, hay un libro que publica un señor que se llama Mimura, de apellido, Mimura, que se llama Planning for Empire, planeando por un imperio. Es una mujer y ella le llama esto
tecnofascismo. Yo voy a ver ese libro, lo voy a poner en Facebook también, para que todo el mundo lo mire, y es crear en Estados Unidos una dictadura que lo van a llevar a cabo los tecnócratas, que son los que nos quieren hacer esclavos, que trabajan con el Foro Mundial de Davos, que también quiere lo mismo, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Estos tecnócratas, el artículo es grande y te lo mandé, y hay 50 artículos dentro de ese artículo diciendo lo mismo. Por ejemplo, uno que se llama Gilles Lepore dice, como Donald Trump fue de superhéroe a supervillano. Eso es uno de los artículos que está dentro de lo que te mandé. Vaya, es una cosa que yo tengo que investigar más, porque esto me acabo de enterar gracias a Godo, ¿ok? Porque Godo habla de todo esto también en el libro que escribió. Así que eso es algo peligrosísimo. También yo quería explicar algo más. Acabamos de celebrar el 4 de julio y, sin embargo, el 4 de julio, cuando declararon la independencia de Estados Unidos, que lo escribió Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingston, Robert Sherman y Thomas Jefferson, que es el que lo escribe con la ayuda de los otros. Y él dice en este artículo buenísimo que tengo aquí, que lo dijo Reagan también, la independencia de Estados Unidos tiene que mantenerse por cada generación nueva, porque dijo Trump, nosotros no se lo dimos a nuestros hijos y nuestros nietos por la sangre, no, ellos tienen que luchar para mantenerla, algo muy claro que dijo Ronald Reagan. Cada generación tiene que luchar por la independencia. Y eso es lo que dice un artículo muy bueno que tengo ahí también, explicando todo eso. Y también sale George Washington, que dice algo importantísimo. Dice, los americanos no podemos estar divididos entre norte, sur, este, oeste. Somos dependientes de unos a otros para mantener nuestra unión. En una palabra, la nación es para americanos, para que seamos para nosotros. Y no queremos involucrarnos en guerras de Europa, porque en ese momento Europa era una guerra, otra guerra, otra guerra, otra guerra. Y por supuesto, Washington estaba correcto. ¿Cómo vamos a mezclarnos en los asuntos de Europa y dividirnos internamente aquí? Bueno, pues bien, esta declaración de independencia fue firmada por 56 miembros del Congreso que cometieron alta traición contra el rey Jorge III de Gran Bretaña, que por supuesto se estaban jugando la vida. De haber perdido, a todos los hubieran ahorcado. Pero no, ganamos la guerra, por cierto, con gran ayuda de España y sus colonias. Eso es algo que yo he escrito, como tú sabes, que no tengo tiempo para explicar eso, pero la guerra fue ganada gracias a la intervención de España y todas las colonias de España, Cuba, México, todos esos países contribuyeron, Puerto Rico, contribuyeron a la victoria de las 13 colonias. Que si no hubiera sido por eso, ya está Washington, que lo dijo varias veces, si no es por España, jamás hubiéramos sido independientes. Este es el general que dijo eso. Hay que hacer de notar de que hemos hecho varios programas que están publicados, que si alguien quiere verlos, está aquí en la página, en el archivo de YouTube del canal, están esos programas donde se habló de toda esa parte de la historia. Así es. Nos queda un minuto más. Esto de verdad que hay que continuarlo porque la tarea en este caso es nosotros seguir dando luz sobre lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a ti por el tiempo. Estamos comprometidos en continuar esta oda o esta cruzada sería la palabra. Gracias a todos por estar con nosotros. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, ahora más que nunca. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming